¿Qué tal? Muy buen día a todos. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva etapa de webinars de ciberseguridad presentados por Nemo. Estos seminarios virtuales los estaremos realizando el último viernes de cada mes y tienen como objetivo aportar elementos de difusión y análisis al entorno de ciberseguridad en Iberoamérica. Nemo es una empresa global líder en ciberseguridad, ciberinteligencia y ciberlegal, y NemoCert es el primer equipo de respuesta a incidentes cibernéticos de capital privado en México, el cual se encuentra enfocado al sector financiero. Vamos a dar comienzo con información de actualidad y tendencias que el equipo de NemoCert genera con base en su servicio de inteligencia de amenazas, que en esta ocasión presentará Juan Carlos Campuzano, quien forma parte del equipo. Adelante, Juan Carlos. ¿Qué tal? Buen día. Recordar que la siguiente sección de información es generada a partir del análisis de diversas fuentes de información que como NemoCert procesamos diariamente y que es utilizada para notificar a nuestros clientes sobre afectaciones o vulnerabilidades en su infraestructura de TI expuesto a Internet. Estos reportes personalizados le sirven a las organizaciones a mejorar su nivel de ciberseguridad y actuar en mejores tiempos ante la presencia de alguna actividad maliciosa que les permita llevar al interior de estas actividades como threat hunting y remediación. Recordar que el detalle de esta información está disponible para el servicio de inteligencia de amenazas. Comenzamos con los destacados del mes. De aquí tenemos identificadas las siguientes 5 notas que nosotros hacemos llegar dentro de nuestros servicios de vigilancia digital y que si quieren ver el detalle de estas la pueden consultar en el reporte de Command and Control, en el cual nosotros colocamos un link de conexión hacia el detalle de cada una de estas notas. La primera de ellas, cibercrimen podría costar $5,200 millones a las empresas en los próximos 5 años. Autoridades cierran el mercado ex-dedic de la dark web, descubren la mayor filtración de correos electrónicos de la historia. Los ataques de cryptojacking superan los 5 millones de dólares en 2018. Nuevo malware encontrado que utiliza Google Drive como un servidor de comando y control. Entrando en materia respecto a las estadísticas del corte de este mes, tenemos que la categoría de vulnerabilidades presentó una reducción del 16% respecto al mes anterior. Malware fue la que presentó una reducción más significativa con un 57%, phishing presentó una reducción del 9% respecto al mes anterior, spam fue la única categoría que presentó un aumento con un 51% de crecimiento y con relación a los servidores de Command and Control con actividad en México se presentó una disminución del 3%. Entrando a detalle respecto a los servidores de Command and Control que tienen actividad en México, la mayoría de estas está ubicada en Estados Unidos con un 98%, seguido por países como Alemania, Polonia, Países Bajos, Hong Kong, Irlanda, Singapur, Canadá y Hungría. Ahora, en relación al top 5 de vulnerabilidades en infraestructura de México, la que presenta mayor volumen a la fecha sigue siendo el protocolo NTP, el cual, si bien presentó una reducción de un 18%, sigue teniendo una actividad considerable. Recordar que este protocolo es utilizado para realizar ataques de negación de servicio distribuido reflejados, seguido por el protocolo CWMP, con una reducción de un 82% respecto al mes anterior, protocolo Telnet, una reducción del 6%, y con relación al uso de certificados SSL, mediante ataque Spodul presentó una reducción de 1% y mediante ataque Freak presentó un aumento de un 1%. Por último, tenemos el top 5 de las categorías, familias de malware con mayor actividad en México. La familia WannaCrypt presentó una reducción de un 18%, Zero Access un aumento del 17%, Mirai un aumento del 15%, Sality un aumento del 1% y Ramnit un aumento del 1% también. Muchas gracias, Juan Carlos, por la información. Y bien, vamos a dar paso al tema principal de este webinar de febrero, que lleva por nombre Uso de la tecnología para detección de fraudes y prevención de pérdidas de información, que será presentado por el maestro Mario Isla, quien es licenciado en informática y maestro en tecnologías de la información en la dirección del negocio por la Universidad La Salle.
Ha participado en la implementación de modelos alineados a las mejores prácticas de la industria de ITIL y de ISO 9000 para diferentes empresas. Cuenta con 13 años de experiencia en proyectos relacionados con tecnología y riesgos, cumplimiento de estándares internacionales y calidad en los procesos de negocio, auditorías de controles y vendor management, principalmente en el sector financiero, participando en el sector bancario y bursátil. Entre la experiencia del maestro Mario, destacan proyectos como metodología Vendor Management para Bristol Myers Squibb a nivel Latinoamérica, migración de mesa de servicios en la Bolsa Mexicana de Valores, en cumplimiento con ITIL versión 3, Vendor Management para los proveedores de la Bolsa Mexicana de Valores, entre otros. Al finalizar la presentación tendremos una sesión de preguntas. Por favor, háganlas llegar a través de la plataforma de chat de este webinar. Y pues bueno, adelante, maestro Mario. ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro webinar. El día de hoy platicaremos un poco sobre el uso de la tecnología para la detección de fraudes y la prevención de pérdidas de información. Antes que nada, dar un poco de contexto. El objetivo de este webinar es poder establecer un poco de los diversos riesgos tecnológicos que pueden estar presentes dentro de cualquier organización y cómo estos riesgos pueden ser utilizados por esas bandas de cibercriminales o por potenciales atacantes para poder realizar algún fraude. Entenderemos un poco cómo funciona la cadena de valor de fraude, cómo se van a integrar los diferentes elementos que vamos a tener presentes dentro de toda nuestra infraestructura y de qué formas podemos estar rompiendo esta cadena de valor para dificultar las labores de estos delincuentes o de estos atacantes de que nos puedan estar infringiendo algún tipo de fraude. Primero tenemos que entender cómo tenemos que observar claramente a nuestra organización. Nuestra organización está compuesta por diferentes factores. Si nosotros lo vemos como lo están viendo en esta lámina, tenemos 4 pilares principales sobre los cuales tenemos que construir cualquier tipo de organización. El primer columna o primer gran peldaño que tenemos que estar contemplando para la construcción de una medida de organización de entorno a poder protegernos y poder mitigar los riesgos tanto tecnológicos como no tecnológicos es poder entender de qué va la estrategia de nuestra organización. Tenemos que saber cuáles van a ser los objetivos a corto, mediano y largo plazo de nuestra organización, tanto objetivos de negocios como objetivos corporativos. Y tenemos que buscar en todo momento que las diferentes áreas de tecnología y sobre todo el área de seguridad ayude y vaya completamente alineada a esta estrategia organizacional y obviamente esto nos va a permitir, uno, tener el principal valor de la seguridad completamente alineado y un factor que pueda ser un diferenciador de conseguir el éxito de la organización y adicionalmente nos va a permitir tomar las medidas precautorias necesarias para poder blindar el comportamiento de la organización de cara a poder obtener este objetivo. Segunda columna principal son las personas. Toda estrategia, todo diseño, todo proceso va a estar descansando siempre sobre personas. Normalmente se tiene el conocimiento o se puede tener la idea de que las personas pueden ser el eslabón más débil de la cadena dentro de la seguridad. Sin embargo, esto solamente va a ocurrir cuando las personas no están alineadas y obviamente no estamos elaborando alguna medida para hacerles ver a cada persona integrante dentro de mi organización, a todo ese gran capital humano, la importancia de estar alineados permanentemente a las políticas, a los procedimientos, a cualquier estrategia de seguridad y cualquier estrategia organizacional que pueda estar presente en la organización. Es muy importante contemplar campañas de concientización y hacerle ver al capital humano todos los diferentes riesgos que existen, el por qué se tienen que respetar las políticas de seguridad. Procesos. En procesos podemos hablar tanto de procesos de negocio como procesos de seguridad, procesos administrativos y todo el universo de procesos que puede estar embebidos dentro de una organización. En la medida de que nosotros entendamos que cada proceso tiene un nivel de importancia y por lo tanto tiene que ser respetado, podemos hacer que las personas lo respeten y obviamente estos procesos tienen que estar construidos y alineados a la estrategia que está definiendo la organización. Repetimos, la estrategia puede ser a mediano, corto y largo plazo. Y por último, y no porque quede en último es menos importante, es para que todo esto que estamos construyendo pueda llegar a un buen puerto,
tiene que estar descansado o en nuestra actualidad está siendo descansado sobre una capa tecnológica. La capa tecnológica también es de vital importancia. Todos conocemos que en la medida de que vamos metiendo más aspectos tecnológicos a nuestra vida diaria, estamos asumiendo diferentes tipos de riesgo. Si nosotros no somos conscientes de que los elementos nuevos que se están incorporando a nuestras vidas nos pueden traer riesgos que antes no teníamos, pues mucho menos vamos a ser conscientes de cómo tenemos que actuar para mitigarlos. Pongo un ejemplo. Si nosotros estamos teniendo algunos componentes de tecnología para ingresarlos a nuestros hogares, como tal es el caso de poner algunos focos inteligentes, de poner algunos esos asistentes virtuales de diferentes marcas que ya están presentes en casi prácticamente la mitad de los hogares de la gente que conocemos. También sabemos que ellos están permanentemente escuchando, tienen datos personales y obviamente tenemos que tomar alguna medida para poder mitigar el riesgo de sufrir alguna vulneración en cuanto a nuestros datos personales o algún aspecto de nuestra vida cotidiana. Comentaba ahí un buen amigo que estaba un poco apanicado porque sus hijos ya habían entendido que le podían preguntar cualquier cosa a este asistente virtual. Y en ese momento se dio cuenta que tenía que regresar al manual de usuario para poder consultar de qué forma podía activar el control parental. Este riesgo antes no lo tenían. Los niños no tenían acceso tan fácil a la información como preguntarle a una bocina cualquier aspecto que le quisieran preguntar. Hoy en día esto es posible y si nosotros lo trasladamos hacia un mundo de las grandes organizaciones, medianas organizaciones, hacia el mundo profesional, este tipo de riesgos se amplía muchísimo. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que ya existe. Si nosotros esto lo integramos a los diferentes sectores de industria que vamos interactuando con ellos, si observamos principalmente el sector financiero, nos vamos a dar cuenta que existen diversos componentes, ¿no? El principal de ellos es que tenemos diferentes usuarios de la banca que van a estar almacenando su dinero dentro de estas organizaciones y para poder tener acceso a ellos van a tener diferentes medios. Y por medios nos referimos desde un portal electrónico para transaccionar vía token, realizar transferencias, realizar pagos. Puede ser incluso alguna aplicación móvil que puedan tener dentro de su celular, de su tablet, etcétera. Pero también pueden acudir a un cajero automático y hoy en día ya con estas practicajas que nos permiten realizar diversos tipos de operaciones, también pueden utilizarlas para tener acceso. Y por último, las tarjetas de crédito y débito que sirven de llave para poder tener un ingreso hacia los diferentes tipos de cuentas o de servicios dentro del sector financiero que se puedan presentar. Todos estos servicios claramente están descansados sobre una capa tecnológica cada vez más importante. Primero vamos a encontrar el sistema core bancario, que es esa gran plataforma que nos va a permitir soportar todas las transacciones que están presentes dentro del día a día de la banca. Vamos a ver que ahí van a residir en algunos servidores toda la plataforma de core bancaria, en algunos otros van a residir toda la plataforma de la web financiera donde nos va a permitir hacer operaciones por internet y probablemente en algunas otras diferentes componentes como los cajeros automáticos, las terminales punto de venta y en algunos otros casos las aplicaciones móviles o dispositivos electrónicos aislados que pueda proporcionar una entidad financiera. Todo esto tiene que estar securizado, tiene que tener diferentes políticas y en este momento, y si recordamos lo que habíamos visto anteriormente de los 4 pilares, los vamos a ver perfectamente presentes en esta lámina. Vamos a ver las personas, tanto del lado del cliente, de los servicios, como las mismas personas pertenecientes a la organización que van a estar administrando cada uno de esos componentes. Vamos a estar viendo la capa tecnológica que la vemos presente tanto en los portales en línea, como en las diferentes plataformas, como en toda esa mega estructura que soporta todos estos servicios de tecnología, terminales punto de venta, etcétera. Vamos a ver que todo esto tiene que estar configurado a través de procedimientos, políticas, que van a funcionar también como reglas de negocio que nos van a permitir establecer algunos límites transaccionales, por ejemplo, que no se pueda disponer más de 7,000 pesos de un cajero automático en efectivo por día, etcétera. Todo este tipo de reglas son aspectos con los que venimos trabajando día con día en nuestra vida cotidiana y que nos recuerdan muy bien los 4 pilares anteriores que teníamos. Ahora vamos a platicar un poco, ya que conocemos el ecosistema de cómo está conformado a nivel tecnológico, sobre todo el sector financiero, vamos a entender qué pasa con el fraude.
vamos a ver cómo ha estado migrando este fraude tradicional que habíamos estado viendo hacia un fraude totalmente tecnológico. Conducé presentaba algunas cifras durante el año 2017, donde se nos hacía ver que por primer año se estaba cerrando con más fraude tecnológico que fraude tradicional. La cifra superaba aproximadamente un 60% fraude electrónico o tecnológico, 40% fraude tradicional. Esta es la primera vez que ocurría esto al cierre de un año. Este patrón de comportamiento lo vemos que va a seguirse manteniendo. Cada vez va a crecer más el fraude tecnológico por la capacidad de elementos que se están integrando a los diferentes sectores de banca, no nada más en México, sino a nivel mundial. Y bueno, esto está haciendo que los delincuentes o los atacantes o los hackers estén cambiando esas armas físicas o esos ataques físicos para migrarlos hacia un tema tecnológico y sobre todo a utilizar estrategias de ingeniería social que les permitan hacerse de las credenciales para poder interactuar con esos fondos. Si nosotros lo vemos hoy en día de cómo están funcionando todo ese tipo de diferentes vectores de fraude, tenemos que hacer un recuerdo de cómo funcionaban aquellos asaltantes de bancos durante la época del Viejo Oeste. Si nosotros imaginamos cómo era el malo en aquella época, nos vamos a dar cuenta que el malo le importaba mucho ser reconocido como el malo. El malo valía como malo y como profesional de asaltabancos, mientras más letreros de Se Busca con su fotografía existieran regados por todas las ciudades del Viejo Oeste. Eso le daba un nivel de reputación que lo hacía reconocido en todas las diferentes instancias y la gente le tenía mucho miedo y eso le gustaba mucho al malo. Además, entendemos que estos malos viajaban en caballo, por lo tanto no se podían desplazar de forma muy rápida, así que atacaban localidades en específico y después iban migrando de localidad en localidad. Es decir, el fraude estaba muy focalizado. El asaltante al banco actuaba de una forma muy focalizada. Hoy en día la tecnología permite que esto cambie totalmente. Al atacante ya no le importa ser famoso, lo que le importa es mantenerse en el anonimato. No le interesa mucho que su imagen personal no se vea pública. Mientras menos esté expuesto, mejor para ellos. Y adicional, la tecnología hace que estas bandas o estos atacantes o estos ladrones que antes operaban localmente ahora puedan operar internacionalmente. Estamos en un mundo que ya está súper conectado y el tema de las comunicaciones funciona para cualquier tipo de aspectos, incluyendo este. Entonces, haciendo un resumen, antes veíamos que el atacante era oportunista. Todos conocemos ese viejo dicho que dice la ocasión hace el ladrón. Antes el delincuente o los robos eran estables, eran locales. Y ahora lo que estamos viendo es que cada vez están siendo más orquestados. Esto es, se tienen que preparar de una mejor forma. Es completamente dinámico. Puede ser de un tipo en un momento, al día siguiente puede ser de otro tipo y no se mantiene en una misma clasificación o de una misma forma. Y por último vemos que traspasa fronteras. Estamos viendo que este tema de vivir en un mundo súper conectado les permite tanto a ellos como a nosotros poder estar en comunicación permanente con cualquier persona en cualquier lado del mundo. Ahora, lo que tenemos que hacer es tener diferentes factores para poderlos identificar, prevenir y obviamente esto nos va a ayudar a tener mecanismos de mitigación de cara a sufrir la menor cantidad de ataques o de fraudes posible. Tenemos que ser conscientes de lo que nos estamos enfrentando. Nos estamos enfrentando a bandas organizadas, estamos enfrentándonos a posibles compromisos masivos. Hay diferentes técnicas que permiten lo que platicábamos hace unos momentos de ingeniería social, de poder engañar a la gente para tener acceso a su información personal, a sus claves, a sus contraseñas. Los casos más comunes son los del phishing, que son todos estos correos electrónicos que nos llegan con engaños para poder tener acceso a nuestra información. Aquí el consejo principal es, si nos llega un correo con una promoción que suene demasiado buena para ser verdad, seguramente es demasiado buena para ser verdad. Utilicemos muchísimo el sentido común para no caer en este tipo de engaños. Cuidemos mucho la ortografía. Normalmente los correos que llegan de phishing tienen por ahí alguna falta de ortografía. Y bueno, ante cualquier duda, es importantísimo poder acudir a nuestra institución para aclarar si realmente ese tipo de comunicación viene de ellos. Antes de interactuar con algún correo o proporcionar información personal, acudir nosotros directamente a nuestro banco, a nuestra institución financiera o a la tienda departamental que según nos está contratando.
Otro punto, hay diferentes puntos de engaño, no únicamente se quedan en phishing. El phishing es aquel que llega por correo electrónico. Estamos viendo ahí en pantalla el phishing, que es prácticamente lo mismo, pero ocurre vía llamada telefónica. Hay componentes de malware que, para palabras más simples, es lo que nosotros podemos observar como la mutación o la actualización de lo que antes conocíamos como virus. Estos ya son diseñados para hacer alguna actividad maliciosa en específico. Malware viene de malicious software, es el acrónimo de estas dos palabras, y bueno, de ahí lo vienes. Tenemos que estar observando que estamos enfrentándonos a una industria que está creciendo muchísimo, cada vez el fraude es mayor, y obviamente nos estamos enfrentando hacia bandas que están muy bien preparadas y son extremadamente inteligentes. De cara a las organizaciones, ¿cómo nos podemos proteger o mitigar el riesgo de sufrir fraudes? Primer punto, que es el punto común donde se encuentran muchas organizaciones, es definir reglas de negocio. Es decir, si yo detecto que hay un tipo de fraude que está ocurriendo a nivel mundial, que está ocurriendo dentro de mi geografía, pues creo una regla de negocio para impedirlos. Si lo que están haciendo es realizar compras en cierto comercio, realizar transferencias hacia cierto tipo de cuentas a cierto país, yo puedo y es válido que colocar una regla de negocio que impida a mis clientes realizar compras en ese establecimiento, en ese tipo de comercio, en ese tipo de mercancías o transferencias a cierto tipo de geografías en específico. Y si, bueno, yo las tengo prohibidas, pues obviamente la probabilidad de que me realicen un fraude de esta índole, pues prácticamente desaparece. Sin embargo, esto puede generar molestia de cara a nuestros clientes. Por lo tanto, tenemos que migrar hacia el segundo punto, que es la detección de anomalías. Yo conozco perfectamente el comportamiento de mis clientes. Yo puedo saber cuando están incurriendo en un patrón anómalo. Si lo están incurriendo en un patrón anómalo, lo que tengo que hacer es migrar y poner un alertamiento sabiendo que eso que está ocurriendo con mi cliente en específico es anormal. Por lo tanto, tiene que ser observado. Si posterior a este patrón anómalo viene otra compra, otra transacción, algún comportamiento que tampoco sea habitual dentro de mi cliente, tengo que protegerlo, bloqueando ya sea sus medios de pago o contactándolo para verificar. Es decir, tenemos que cerrarle la llave a un potencial fraude. ¿Dónde estamos parados ahora? Sobre todo en todas estas herramientas que están protegiendo de fraude a los grandes corporativos financieros, y estamos hablando de modelos predictivos. Es decir, los analistas ya no tienen que estar tan pegados en esta detección de anomalías, sino que ya existen herramientas que nos permiten estar conociendo todas las transacciones de forma en línea para saber cuándo está ocurriendo un patrón anómalo y además correlacionarlo con diferentes factores o comportamientos que nosotros ya podemos tener dentro de nuestro conocimiento. Podemos establecer puntos compromiso para alguna transacción y saber que inmediatamente después de que alguna tarjeta de algún cliente o alguna transacción se realiza de cierta forma, la probabilidad de que venga un fraude se incrementa. Por tal, estos modelos predictivos lo que hacen es desarrollar acciones en específico para en ese momento poder bloquear alguna transacción y de cara a esto, pues proteger a nuestros clientes. ¿Hacia dónde tenemos que ir? Tenemos que utilizar muchos de los insumos que están en fuentes abiertas, poderlos interpretar, poderlos analizar, sumarlos a estos modelos preventivos, poderlo incluso incorporar a todo este patrón de detección de anomalías y sobre todo podemos crear reglas de negocio que sean mucho más contundentes, que otorguen un valor al negocio y recordar lo que vimos en un principio, que vayan alineadas hacia dónde quiere ir mi organización, cuáles son los objetivos a corto, mediano y largo plazo. Tenemos que hablar con las áreas de negocio dentro de nuestra organización y alinearlo. Si nosotros logramos incorporar todo este modelo, podemos hablar que estaremos estableciendo un modelo basado en ciberinteligencia. Resumiendo un poco lo que hemos platicado, hay diferentes factores que están interactuando con lo que nos estamos enfrentando en el día a día, sobre todo en los grandes corporativos financieros, pero esto aplica a cualquier empresa, en cualquier sector de industria, para los e-commerce, para las diferentes plataformas de intercambio de contenido, etcétera. Cada vez hay servicios que son más flexibles y ágiles y cada uno de los diferentes proveedores de ese tipo de servicios siempre buscan tener alguna herramienta que los distinga de la competencia. Esto es, incorpora tecnologías nuevas, incorpora servicios nuevos, busca ser en extremo innovadores.
Por lo tanto, están incurriendo en meter diferentes factores tecnológicos que van incrementando en cierta medida su cantidad de riesgos. Punto número 2, todo este incurrir en nuevas tecnologías va generando un patrón de dependencia. Si nosotros no conocemos de tecnología, no capacitamos a nuestro capital humano, probablemente tengamos algún problema de cara a poder sufrir actualizaciones o poder estar protegidos en una medida correcta. ¿Qué más podemos ver aquí? Que como el mundo está migrando a tener una vida más tecnificada, eventualmente puede existir normatividad nueva. Y la normatividad normalmente viene acompañada de una capa de compliance que tenemos que estar cumpliendo permanentemente. Por lo tanto, también tenemos que estar cuidando no caer en algo que no nos permita estar en cumplimiento con la normatividad vigente. Del otro lado están nuestros usuarios finales, nuestros clientes, que siempre nos van a estar demandando diferentes productos, van a querer estar siempre completamente a la vanguardia, van a estar exigiendo las soluciones mucho más innovadoras y van a querer presumir qué es lo que están teniendo. Esto va exigiéndole a las diferentes organizaciones poder incorporar diferentes elementos que potencien sus productos y al mismo tiempo les coloquen algún diferenciador de cara a mercado. Punto número último, y esto se tiene que volver un mantra para los responsables de seguridad dentro de cualquier organización, es: si vemos todo lo anteriormente mencionado, si no contemplamos la seguridad, vamos a estar en un grave problema. Por lo tanto, independientemente del sector de industria al que pertenezca, independientemente del tipo de producto, si yo ya conozco que la tecnología va a ser un diferenciador de cara al éxito, que la innovación va a ser tan importante como los diferentes tipos de producto que pueda ofertarle a mis clientes, tengo que sumarle una capa de tecnología que cumpla con los componentes de seguridad básicos o incluso arriba de la media, de tal forma que pueda estar yo mitigando los diferentes riesgos que puedan estar presentes dentro de la organización. Por lo tanto, sin importar el canal, sin importar el tipo de giro de industria al que pertenezca, la seguridad tiene que ser tratada como una prioridad para el negocio. Y es labor de cada uno de los integrantes de las diversas áreas de seguridad de las organizaciones hacerle ver a las áreas de negocio, a las áreas de marketing, que la seguridad se vuelve un factor de éxito tan importante como la innovación y la tecnología. Cuidar a nuestros clientes puede ser una estrategia mercadológica que resulta invaluable. Al cliente le interesa también estar protegido. Un poco más de resumen. Sabemos que existe una tendencia en el mercado donde los atacantes cada vez están más organizados. Esto es que ellos también están generando su propio modelo de negocio, por eso hablamos de un medio que está completamente organizado. Y si nosotros hablamos de un modelo de negocio, tendríamos que hablar de una cadena de valor. Si nosotros hablamos de una cadena de valor que va a nutrir a este modelo de negocio, tenemos que hablar de esto, de la cadena de valor de fraude. 5 eslabones que nos van a permitir, si lo entendemos perfectamente y la sabemos interpretar, protegernos muchísimo dentro de nuestra organización. Punto número 1. Tengo que ser consciente de los elementos habilitadores de fraude que están presentes en mi organización. Es decir, cualquier elemento que pueda ser utilizado para realizar un fraude, para ser explotado y explotar alguna vulnerabilidad que me haga incurrir en un riesgo. Ya que los ubico, paso al punto número 2. Normalmente funcionan en conjunto, por eso hablamos de un conjunto de habilitadores de fraude. Si hablamos, por ejemplo, de un fraude de compra en línea con tarjeta de crédito o de débito, elementos habilitadores puedo tener los diferentes factores que están presentes dentro de mi tarjeta. Fecha de vencimiento, nombre del titular de la tarjeta, número de tarjeta, código de verificación y la firma física que va a estar en mi tarjeta. Si yo quiero hacer una compra por internet, todos sabemos que hay 3 datos mínimos que se piden en los comercios electrónicos. Estos son fecha de vencimiento, número de tarjeta y código de seguridad. De los 5 elementos habilitadores que tenía, para armar mi conjunto habilitador de fraude para realizar una compra por internet, necesito 3. Esto es número de tarjeta, código de seguridad, fecha de vencimiento. Después tengo que saber cómo lo van a utilizar o cómo esperaría que lo utilizaran los malos para poder desarrollar este fraude y explotar este riesgo. Esto es el método de preparación. Si hablamos, por ejemplo, de una transacción con tarjeta de débito,
Sabemos que normalmente las tarjetas de débito reciben los depósitos y se tratan de cuentas de nómina los días de quincena. Por lo tanto, si hay un método de preparación, pueden ser unos buenos días para realizar el fraude. Método de ejecución es la forma en la que se va a llevar a cabo. Y si a pesar de todo esto no fuimos conscientes de poder establecer esos 4 eslabones de la cadena y llegaron a explotar ese riesgo o llegaron a implementar este fraude, nos vamos al último eslabón, que es entender el propósito, el objetivo del fraude. Si nosotros no fuimos capaces de preverlo, si analizamos exactamente qué fue lo que pasó y entendemos el propósito, podemos establecer medidas de mitigación para que esto no vuelva a ocurrir. Por lo tanto, cualquier eslabón de la cadena de valor del fraude se vuelve de vital importancia, tanto de forma preventiva como proactiva. Ahora vamos a ver una fórmula para todos aquellos que les gusta un poco la matemática, que es un poco cómo podemos estar trabajando de cara a poder mitigar los riesgos tecnológicos, de cómo poder mitigar los riesgos a sufrir un ataque, de sufrir algún tipo de fraude. Y bueno, a quien le guste leer puede leer la lámina, pero el resumen es muy claro. Se trata de 2 factores importantísimos que van a estar presentes tanto en la cadena de valor de fraude como en cualquier explotación de un riesgo, que van a ser la rentabilidad y el riesgo. Estos 2 factores se tienen que jugar y se tienen que estar adaptando de cara a poder protegernos en la medida de lo posible. Esto es, tenemos que buscar reducir la rentabilidad de un ataque y aumentar el riesgo del atacante de ser sorprendido, de que su identidad pueda ser descubierta y sobre todo de que pueda sentirse expuesto. Entonces recordamos los 2 factores, la rentabilidad y el riesgo. Si nosotros vemos el tema del riesgo, yéndonos hacia un ejemplo práctico, vamos a ver algo que normalmente hemos hecho todos en algún momento de nuestra vida. Cuando nosotros conocemos algún cruce que resulta peligroso en cuanto a asaltos, en un semáforo puede ser, lo que vamos a hacer es disminuir el riesgo de sufrir un atraco en esa misma esquina. ¿Cómo lo hacemos? Buscando alguna ruta alterna para no pasar por ahí. Ahí estamos reduciendo el riesgo. Ahora, si nosotros lo trasladamos hacia nuestras casas y sabemos que están asaltando nuestra colonia, lo que podemos hacer es poner algunos mecanismos que aumenten el riesgo de cara a los atacantes. Esto es, puede ser poner una cerca electrificada, poner mecanismos de videovigilancia, de tal forma que al atacante le resulte mucho más complicado poder realizar algún atraco, algún ataque dentro de ese escenario. ¿Por qué? Porque le aumenta el riesgo y probablemente opte por acudir hacia otro domicilio. Y en cuanto a la rentabilidad, esto lo vimos, por ejemplo, en los cajeros automáticos con esas reglas de negocio que decían que la disposición de efectivo estaba topada, ¿no? No podían disponer de todos los recursos que existieran en una cuenta de un cuentaviente, sino que estaban limitadas hasta cierto monto. En algunos bancos puede ser 3,000, 5,000, 7,000. Aquí hay un establecimiento de reglas dependiendo de la organización. Eso es, podemos limitar el beneficio que pueden tener sobre un fraude en específico en ese escenario. Tenemos que ser conscientes que dentro de los delitos que utilizan la tecnología, el fraude cada vez se vuelve uno de los más importantes por todos los diferentes escenarios que hemos visto anteriormente o que hemos estado platicando. Se vuelve muy importante contar servicios como los proporcionados por el NemoCert. Esto es, contar servicios proactivos, contar con servicios reactivos y contar con servicios de valor. El conocer qué está pasando en las distintas geografías nos va a permitir tomar medidas de mitigación sobre los riesgos. El conocer qué está pasando en mi sector de la industria en diferentes momentos, en diferentes estados, en diferentes países, también me va a poder permitir generar incluso alertas para mis clientes, me va a permitir emitir avisos de seguridad para los distintos sectores y bueno, esto se vuelve de vital importancia de cara hacia a un escenario que hemos estado observando, que las bandas cada vez están más organizadas, que están sumamente preparadas
Y si nosotros todos estos componentes de seguridad lo dejamos en específico en nuestra área interna de seguridad, nos vamos a poner probablemente en una posición de desventaja muy fuerte. Si vemos esta lámina, hay muchos factores que tenemos que tomar en cuenta. Sobre el informe de riesgos globales publicado por el World Economic Forum, vemos que los factores de ciberataques están catalogados en el cuadrante de riesgo a la misma altura de otros grandes riesgos que puede tener la población mundial, como el cambio climático, atentados terroristas. Por lo tanto, tenemos que ser muy conscientes ante el escenario al cual nos estamos enfrentando. La pantalla ven la liga donde pueden acudir a revisar a detalle este informe global de riesgos. Este informe es de carácter público, pero bueno, lo que sí queremos hacer notar es que es de vital importancia poder contemplar y ser conscientes a lo que nos estamos enfrentando. La pregunta hoy en día no es si voy a sufrir un ataque o no voy a sufrir un ataque. La pregunta hoy en día tendría que ser tanto a nivel personas como a nivel organizaciones, es cuándo voy a sufrir ese ataque. E inmediatamente después preguntarnos, ¿estoy preparado para cuando este ataque ocurra? ¿Sé qué medidas tengo que tomar? ¿Sé cómo tengo que atender esta crisis? ¿Tengo dentro de mi organización algún equipo de respuesta a incidentes? Bueno, ahora vamos a llegar a las conclusiones, esperando que el webinar haya sido de su agrado. Vamos a tratar algunos puntos. Tenemos que ser conscientes de que la tendencia de los ciberdelitos está a la alza, que todos somos vulnerables en algún aspecto. Tenemos que tener un conocimiento cada vez más importante sobre las amenazas y riesgos que pueden estar presentes, porque si no soy consciente de que puedo tener algún riesgo, menos voy a ser consciente de la forma en la que lo puedo mitigar. Hoy en día tenemos convergencia tanto en las amenazas comunes, o lo que llamábamos anteriormente como seguridad física, y los componentes de ciberseguridad. Hay un punto muy importante, y esto es de cara hacia el factor humano, del capital humano, y de cómo lo tenemos que ser conscientes de que se tiene que formar. Diferentes estudios muestran que existirá para el año 2022 un déficit de 1.8 millones de profesionales dentro de las diferentes áreas de ciberseguridad. Eso es algo que tenemos que empezar a establecer ahora, de capacitar a esos nuevos profesionales dentro de las áreas de ciberseguridad, de cara a poder cubrir ese déficit que vamos a tener en un futuro próximo. Algunas recomendaciones: tenemos que conocer nuestros riesgos, y para conocerlos tenemos que hacer una introspección, saber exactamente cómo somos. Tenemos que conocer nuestra organización, cuáles son los objetivos, tanto de negocio como corporativos, como administrativos. Tenemos que alinear toda esta parte de seguridad, estas capas de tecnología, hacia donde quiere ir la organización. Y en esa medida vamos a poder llegar a un buen puerto de una forma más sencilla. Tenemos que robustecer la seguridad y permanentemente estar en monitoreo. Tenemos que invertir sobre capacitación sobre las amenazas y controles de seguridad que estén presentes dentro de mi entorno. Tenemos que realizar algunas auditorías a forma de ejercicio de saber en qué punto me encuentro, cuáles pueden ser potenciales vulnerabilidades que pueda tener dentro de mis componentes tecnológicos, o componentes a nivel procedimientos, o componentes a nivel capital humano, etc. Tengo que contar con resiliencia. Tengo que contar con un equipo de respuesta a incidentes, recordando, si nosotros nos preguntamos, ¿estoy preparado en caso de que llegue un ciberataque? Tengo que contar con un equipo que me permita responder a este incidente, que sepa exactamente qué realizar, en qué momento, cómo es realizar la comunicación, cómo aislar los componentes, cómo contener este ataque, cómo regresar a la normalidad, los diferentes componentes de los servicios que puedan estar presentes dentro de la organización. Y obviamente tengo que buscar permanentemente la continuidad de negocio. Y sobre todo tengo que contar con un aliado en ciberseguridad. Si nosotros hablábamos de que en diferentes ambientes la parte del cibercrimen, la parte de los atacantes cada vez están más organizados, nosotros no tenemos por qué hacer frente, las organizaciones, a todos estos riesgos de manera aislada. Se tienen que buscar contar con diferentes aliados. El NemoCert puede ser un aliado estratégico de cara a poder aumentar esta capacidad de auditoría, de identificación de riesgos, de capacidad de respuesta a incidentes ante un ciberataque, de poder contar con mucha experiencia dentro de los equipos de respuesta a incidentes para poderse desplegar
contener los daños que se puedan estar presentando en la organización y afectar la continuidad del negocio en la menor cantidad de tiempo posible, entendiendo que en este mundo súper tecnolificado del día de hoy, el tiempo que se pueda permanecer fuera de línea es un tiempo que cuesta. Por lo tanto, tenemos que estar permanentemente buscando las mejores medidas de protección y obviamente si puedo contar con un aliado estratégico que me permita conocerme incluso de una mejor forma a mí mismo o a mi organización, podré lograr estar en una mejor nivel de protección. Hay algunas recomendaciones adicionales. Estas son de Forbes. Hay que aprender de los errores de otro. Esto se me facilita si tengo algún aliado tecnológico que me pueda estar dando información permanentemente sobre qué es lo que está pasando dentro de mi gremio, dentro de mi sector, dentro de mi país, en diferentes geografías, etcétera. Si yo soy consciente de lo que está ocurriendo, puedo observar riesgos que probablemente en ese momento no tenga en mi radar y por lo tanto poder establecer medidas de mitigación. Poder descubrir y exponer las fallas. Esto incluso podría estar contando con realizar algunas pruebas de seguridad, es decir, conocer mi grado de madurez, conocer cuáles pueden ser algunas puertas de entrada hacia mi organización, algunas vulnerabilidades, y si yo las descubro primero y logro controlarlas y puedo establecer medidas de protección que permitan que estas no sean explotadas, pues voy un paso adelante. Y obviamente buscar una compañía que resulte un aliado en ciberseguridad, como puede ser Nemo, y eso me va a permitir poder fortalecer mis barreras de seguridad, estar permanentemente comunicado, contar con especialistas dentro de los diferentes ámbitos de la ciberseguridad, todo esto de cara a poder reducir los riesgos que se puedan presentar y probablemente ser en menor medida víctima de diferentes tipos de fraude. Ahora vamos a proceder a una pequeña fase de preguntas y respuestas y nos quedamos aquí escuchándolos y esperando poder atenderlas todas y cada una de ellas. Muchas gracias. Bien. Pues muchas gracias, maestro Mario, por la información de este webinar. No, de nada, siempre es un gusto poder aportar un poco de lo que conocemos. Y bueno, vamos a dar paso a algunas preguntas que nos están llegando de la gente que ha estado conectada. Aquí tenemos una de Miguel Ángel Peña Aspril, que pregunta qué diferencias hay entre seguridad de la información y la ciberseguridad. Las diferencias son muy simples. Ambas definiciones comparten un punto que significa muy contundente, que la seguridad, tanto a nivel seguridad de la información como ciberseguridad, no estamos hablando de otra cosa más que una correcta gestión de los riesgos. La seguridad de la información era una seguridad mucho más tradicional y ahora estamos hablando de un concepto de ciberseguridad que abarca mucho más índoles, mucho más temáticas y esto la hace mucho más completa. Digamos que es una migración o una actualización o el concepto real que tenemos que tener actualmente cuando hablamos en materia de seguridad relacionado con las tecnologías. Bien, Mario, gracias. Siguiendo con las preguntas, está Eric Hernández González que nos comenta lo siguiente. México ha sido catalogado como el número 3 en ataques cibernéticos. ¿Qué debería de cambiar? No solo en tecnología, sino en la cultura y el conocimiento de los impactos. Con luchar contra la cultura de el que a mí no me va a pasar. ¿Qué puedes decir acerca de esto, maestro Mario? Bueno, siempre es importante entender que en algunos rubros vamos a ir contra paradigmas, ¿no? Y hay que estar tirando estas barreras, como bien comenta aquí en la pregunta Eric.
en las organizaciones? Bueno, cada día estamos viendo que hay más organizaciones que están buscando certificaciones en la norma 27. Es muy importante saber que esto funciona tanto como lo implementemos dentro de la organización. La norma tiene un marco regulatorio muy bueno, hay muchos controles que están embebidos dentro de la norma, pero sabemos perfectamente cuando buscamos, en el caso de una certificación, podemos buscarla en específico para algún proceso. Es muy importante empezar con algún proceso que puede ser core del negocio, que sea muy crítico, buscar pasar todos los controles, implementarlos, pero que no se quede ahí. El error que cometen algunas organizaciones o algunos responsables de seguridad dentro de ellas es que una vez que se tiene la certificación, se deja ahí y se voltea a ver cuando viene la auditoría para volverse a homologar con la norma o volver a renovar el certificado, y esa es una labor que tiene que ser permanente, se tiene que estar haciendo auditorías internas, revisando controles, actualizando cualquier amenaza que pueda estar presente dentro de la organización. El impacto es bueno, como cualquier norma como la 9000, la 20000, etcétera, pero el impacto es aún mejor si esto no se abandona, se deja y se vuelve una tarea de continual improvement, es decir, de mejora continua, que esté permanentemente revisándose, permanentemente actualizándose. Ese es el happy path, ese es el deber ser. Bien, aquí Jorge Solís Acosta nos pregunta que qué se recomienda hacer en caso de hacking tipo WannaCrypt en organizaciones. Hola, ¿qué tal, Jorge? Gracias por tu pregunta. En específico, un tema de cyberhacking, lo vamos a cambiar un poquito por ciberataque. Mencionas ahí el tipo WannaCry. Si nosotros vemos el WannaCry, ¿qué tipo de malware estamos hablando? Estamos hablando de un ransomware. En específico, para el ransomware hay un componente mágico que se vuelve la vacuna ante un ataque de esta índole que se llama respaldos. Si yo tengo mi infraestructura, mi información respaldada, y me llega uno de estos tipos de malware llamado ransomware que me encripta o me esconde la información y me solicita un rescate para tener acceso a ella, si yo tengo un respaldo que está actualizado, no va a pasar nada, voy a formatear el equipo, voy a cargar el respaldo y el impacto que sufrí tanto a nivel personal o como a nivel organización es prácticamente nulo y pues me ahorro la lana del rescate. En el caso de no contar con estos respaldos, el rescate de la información se vuelve un poco complejo. Si buscamos un poquito de noticias, vamos a ver que hay diversas organizaciones que han tenido que pagar estos dineros que normalmente se solicitan bitcoins para poder recuperar el acceso a su información. Bien. Aquí Manuel García nos pregunta que cuál es la mejor estrategia de concientizar a la organización acerca de estos temas, sin esperar a que se tenga un impacto económico para demostrarlo. Aquí hay diversas formas de poder concientizar a los diferentes componentes de capital humano que podemos tener dentro de nuestra organización. No es lo mismo hablar con personal de finanzas interno o de capital humano que dentro de las áreas técnicas, llámese tecnologías de la información o llámese las áreas de seguridad propiamente. El nivel de conocimiento técnico va a ser diferente, por lo tanto, lo que ellos van a estar esperando para entender de qué se trata la seguridad va a cambiar un poco. ¿Qué puede ser mejores prácticas? Saber y hacerles ver a los integrantes de la organización el costo que puede tener alguna omisión, alguna negligencia, algún desconocimiento dentro de alguna configuración de algún equipo, dentro de no respetar alguna política de seguridad. Eso lo podemos cuantificar de alguna forma con apoyo de las áreas financieras de la compañía. Se pueden hacer algunas campañas por ejemplo, de anti-phishing, es decir, se intentan mandar correos señuelos, como nosotros lo hacemos aquí en Nemo con algunos de nuestros clientes, que mandamos algunos correos tipo phishing. Vemos dentro de la organización cuántas personas lo terminaron abriendo, interactuaron con la información que venía dentro del correo y se trae un reporte, ¿no? Y al final se puede hacer una reunión con los miembros de la organización diciendo, ¿saben qué? Llegó esto, se trataba de un ejercicio de campaña, cayó el 30% de la organización y bueno, saber que si se hubiera tratado de un ejercicio real, este 30% de personas dentro de la organización hubieran puesto en peligro tanto la información o los bienes de la compañía como en algunos casos la propia información personal de estos colaboradores. Esos son algunos ejercicios, tiene que ser muy práctico,
para que la gente acabe poniéndose esa camiseta de la ciberseguridad corporativa, de respetar las políticas, y yo creo que ese es un muy buen paso para poder llegar a eso. Bien, tenemos paso para una más, nos están llegando varias, en caso de no tener tiempo, bueno, el maestro Mario se las estará ahí respondiendo a través de correo electrónico, y vamos con una última de Agustín Medina, que nos comenta que se ha comentado el hecho de que habrá un déficit de profesionales en ciberseguridad. ¿Cuál es el camino a seguir en México para hacer frente a este problema? ¿Qué instituciones educativas en México están tomando cartas en el asunto para generar profesionales en ciberseguridad? Este dato es muy relevante, es muy buen comentario, Agustín. Esto lo han dado a conocer tanto algunos entes a nivel internacional. La última publicación que tengo en mente que lo menciona es una de PricewaterhouseCoopers, donde decían que para el año 2021-2022 iba a haber un déficit de aproximadamente 2 millones de profesionales en atender temas de ciberseguridad. ¿Qué se está haciendo hoy en día? Nosotros aquí desde Nemo tenemos colaboración con la UNAM para otorgar un diplomado. Hay algunas otras entidades educativas que también ya están tomando cursos, pero bueno, eso se tiene que ser una labor titánica porque el déficit que va a haber a nivel internacional es muy fuerte. Vemos que los ataques están presentes, han llegado para quedarse y no van a desaparecer, al contrario, van a ir en aumento. La parte de los atacantes, de los malos, cada vez está más preparada, cada vez vemos un mayor grado de complejidad en los escenarios o vectores de ataques que están utilizando. Por lo tanto, el grado de capacitación para el lado de la gente que vamos a buscar contener o reducir estos riesgos de sufrir los ataques tiene que verse incrementado en la misma forma. También desde Nemo estamos por sacar, espero en un par de meses o en un mes, en conjunto también con la UNAM, contenido a nivel e-learning para que se pueda tomar desde cualquier ubicación física o geográfica sin necesidad de desplazarse a Ciudad Universitaria aquí en la Ciudad de México. Y esto va a ser un apoyo que Nemo está realizando en conjunto con la UNAM para poder estar tocando algunos puntos de capacitación. Otro esfuerzo también son estos mismos webinars que hacemos en conjunto con ANUYES para poder dar a conocer tanto a nivel académico como a nivel organizaciones que lo que está ocurriendo realmente en el mundo, sembrar esa semilla de la ciberseguridad, hacer notar que estamos ante un problema que tiene que ser abordado como tal, como un problema, y no hacer oídos sordos a algo que ya está llegando para quedarse, que después sería muchísimo más complejo poderlo erradicar. Bien, Mario, pues muchas gracias. Tenemos todavía varias preguntas aquí de nuestros asistentes. Estas las estaremos respondiendo por medio de correo electrónico. Ahí nos pondremos en contacto con ustedes. Y pues bueno, con esto damos por concluido el webinar del mes de febrero de 2019. Recuerden que el último viernes de cada mes estaremos realizando este tipo de seminarios para que estén pendientes a través de nuestras redes sociales y todos nuestros canales de comunicación. Les agradecemos a todos por haber asistido. Que tengan un buen día. Hasta luego, muchas gracias por su presencia y cualquier cosa, por aquí estamos. Esperamos mandarle a la brevedad la respuesta a sus preguntas. Y de nueva cuenta, muchas gracias y excelente fin de semana.